Hola niños, Dios les bendiga. Les saludan sus maestros de CRS Kids. ¿Cómo están, niños? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este su espacio. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. En estas próximas semanas estaremos hablando acerca de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Uno de esos milagros fueron milagro de sanidad, de resurrección y de provisión, que es el que el día de hoy estaremos abordando. ¿Ustedes saben qué es un milagro? ¿Verdad que no? Un milagro es algo que no tiene explicación humanamente, pero que se le atribuye a un ser divino. Exactamente, la ciencia médica no puede explicar cómo ocurrió una sanidad, porque se sale de las manos de ellos, pero lo único que puede hacer una sanidad cuando la ciencia médica ha desahuciado a una persona es Dios. Pero para que ocurra un milagro de sanidad necesitamos tener un ingrediente activo. ¿Ustedes saben cuál es ese ingrediente activo que necesitamos? Ese ingrediente es la fe. La Biblia nos dice que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a esa montaña que se pase de un lado al otro. Quiere decir que nosotros necesitamos tener fe para que un milagro se lleve a cabo. Así es, hermano. La fe es la seguridad de que lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios ya te lo dio, que tú ya lo tienes. Y cuando Dios ve que tú tienes esa seguridad en Él, es cuando Dios actúa. Y precisamente de eso se tratan los milagros. Como dice Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Quizá muchos de ustedes sepan que cuando Jesús estuvo en la tierra hace muchos años, Él predicaba la palabra de Dios, pues eso era una de las cosas más importantes que tenía que hacer. Llegó el momento en el que Él se volvió tan famoso que muchísima gente le seguía. Le seguía por sus enseñanzas llenas de amor, de paz y de esperanza. Además, mucha gente creía en Él por todos los milagros que hacía. Cierto día, Jesús, junto con sus discípulos, se subieron a una barca para ir a un lugar desértico de la ciudad para descansar un poco. Pues era tanta la gente que les seguía que no les daba tiempo ni de comer. Pero ¿qué creen? Mucha gente se dio cuenta de que ellos se habían embarcado y comenzaron a caminar por la ciudad hasta llegar incluso antes que ellos. Y cuando Jesús los vio, sintió compasión en su corazón, pues los comparó como a ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús comenzó a predicarles y a enseñarles cosas nuevas, además de sanar a todos aquellos que estaban enfermos. Sus discípulos se dieron cuenta que ya estaba anocheciendo y le dijeron: Maestro, despide a toda esta multitud para que vayan a los pueblos que están cercanos, compren pan y coman, pues ya es tarde y tienen hambre. Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos quedaron sorprendidos por la respuesta que les dio Él, pues sabían que era demasiada gente y que no podrían alimentarlos. Uno de sus discípulos les dijo: Señor, únicamente entre nosotros hay un muchacho que tiene una canasta con 5 panes y 2 pescados. Jesús mandó a sus discípulos a que sentaran a toda esa gente en grupos de 50 en 50. Asimismo, mandó a que trajeran esa canasta de pan. Sería como esta. Él tomó aquellos alimentos y oró por ellos, los bendijo y partió el pan. Asimismo, dio a sus discípulos para que repartieran a toda aquella gente. Y nos cuenta la palabra de Dios que toda esa gente logró llenarse, saciaron su hambre y no fue necesario que se fueran. ¿Cuántas personas se imaginan que conformaban aquella multitud? Déjenme decirles que eran 5,000 hombres más las mujeres y los niños. Muchísima gente, ¿verdad? Y ahora les pregunto, ¿creen ustedes
que haya alcanzado aquel alimento para darles de comer? Pues de eso se tratan precisamente los milagros, de hacer que cosas maravillosas sucedan, aunque para nosotros parezcan imposibles. Y esta historia termina así. Los discípulos fueron hacia toda aquella gente y les dieron de comer, les repartieron ese pan y esos pececillos, hasta que se llenaron. Y Jesús les dijo: ir a recoger todo lo que haya sobrado de aquel alimento. Y nos cuenta la Biblia que sobraron en total 12 cestas llenas de pan. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia, niños! Aquí podemos ver en esta historia cómo el Señor Jesucristo con 5 panes y 2 peces alimentó a una gran multitud. Quiere decir, niños, que el Señor es un Dios de milagros. Y si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, tienes que creerle al Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor nos dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Si tú tienes una petición delante de nuestro Dios, yo te invito en esta hora que hagamos esta oración y pongamos esa petición delante de nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí en casita y repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora pongo delante de ti mi necesidad, creyendo que tú eres el Dios de milagros y que mi milagro está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, yo creo que Dios ya lo hizo, ese milagro por fe, yo lo creo. Que el Señor te bendiga. Personas están con hambre de león. 5 panes y 2 pescados es todo lo que contamos. ¿Será que pueden alimentar esta gran multitud? 1, 2, 3, 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3, 4, 5 panes y 2 pescados. Todo el mundo se sentó y el pan Jesús repartió. Y en ese instante el oro, nadie más hambre pasó. Decir lo que sucedió fue milagro, puede creer. ¿Quién podría imaginar esa receta funcionar? 1, 2, 3, 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3, 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3, 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3, 4, 5 panes y 2 pescados. Antes de irnos, vamos a repetir el texto del día de hoy, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, y dice así:
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si quieres seguir conociendo acerca de los milagros de Jesús, te esperamos en CRS Kids.